Alemania da un paso decisivo en su apoyo militar a Ucrania. El canciller Friedrich Merz anunció este miércoles en Berlín un acuerdo para comenzar la producción conjunta de misiles de largo alcance en territorio ucraniano. Un anuncio que ha provocado duras reacciones en Moscú. Con esto comenzamos. Los saluda a Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El canciller alemán Friedrich Merz recibió con honores militares al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Berlín. Anunciaron un acuerdo para fabricar armas de largo alcance para defenderse de Rusia. Para Sergei Lavrov, se trata de una implicación directa de Alemania en el conflicto. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este miércoles que el ejército mató a Mohamed Sinvar, presunto jefe de Hamas en Gaza, grupo considerado terrorista por varios países. Además, era el hermano del ex líder Yahya Sinvar asesinado. De momento, Hamas no ha reaccionado. La justicia alemana rechazó este miércoles la demanda por cuestiones climáticas de un agricultor peruano contra el gigante energético RWE, pero sentó un precedente potencialmente importante sobre la responsabilidad de las grandes empresas por sus emisiones de carbono. Alemania reforzará su apoyo militar a Ucrania para su defensa contra Rusia con la producción conjunta de armas de largo alcance en ambos países. Así lo anunciaron este miércoles aquí en Berlín el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El canciller reiteró el compromiso de Alemania con el apoyo militar a Ucrania y dijo que Alemania continuará aumentando la presión sobre Moscú para debilitar la maquinaria de guerra rusa. La visita del presidente ucraniano a Alemania comenzó con un contratiempo técnico. Un segundo, por favor. Parece que la traducción no funciona. No puedo traducirlo. ¿Y ahora? ¿Ya lo tiene? No, tampoco nosotros. ¿Pueden comprobarlo? Tomará solo un segundo. Tecnología alemana. Está bien, está bien. A puertas cerradas, sin embargo, ambos mandatarios atendieron asuntos con mayor seriedad. La pregunta central es cómo puede Alemania reforzar las defensas de Ucrania ante la agresión rusa. Y la solución consiste en ayuda económica para producir misiles de largo alcance que podrían ser empleados para atacar territorio ruso en apenas semanas. Hoy, nuestros ministros de Defensa firmarán una declaración de intenciones sobre la adquisición de sistemas de armas de largo alcance de producción ucraniana. No estableceremos una limitación a su alcance. Esto permitirá a Ucrania defenderse plenamente, incluso contra objetivos militares fuera de su propio territorio. Rusia condenó la medida calificándola de irresponsable. Se desconoce aún si Ucrania dispondrá de misiles de largo alcance tipo Taurus, los más avanzados de Alemania. Como líder de la oposición, Merz abogaba por su envío. Ahora, como jefe de gobierno, se niega a debatir públicamente los detalles de dichos envíos. Sin embargo, el Taurus sigue en la lista de deseos de Zelensky. Por supuesto que necesitamos armas de largo alcance producidas en Alemania y otros países. Esos son los asuntos que estamos discutiendo. Otra petición de Zelensky es poder participar en la cumbre de la OTAN el próximo junio, donde se tratarán asuntos de importancia central para su país. Honestamente, si Ucrania no participa en la cumbre de la OTAN, será una victoria para Putin. Pero no sobre Ucrania, sino sobre la OTAN. Pero por supuesto, esta decisión es competencia de nuestros socios. Merz ha dejado clara la postura de Alemania y reprocha a Moscú seguir bombardeando Kiev y entorpecer las negociaciones de paz. Zelensky, por su parte, sigue esperando que la OTAN catapulte a Ucrania a mejor destino. Y conectamos a esta hora con nuestra corresponsal política Carolina Chimoy en el estudio parlamentario. ¿Qué tal, Carolina? Bueno, con el jefe de Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, Zelensky se ha reunido en varias ocasiones desde el comienzo de guerra, tanto en Kiev como en Berlín. Pero, ¿por qué entonces esta visita es diferente de otras que el presidente ucraniano ha hecho a la capital alemana?
Bueno, aparte de la reunión con Steinmeier, claro, clave esa reunión con Friedrich Merz, el nuevo canciller. Este es un nuevo gobierno y este nuevo gobierno ha dado realmente un gran cambio en cómo Alemania apoyará a Ucrania a partir de ahora. Recordemos que el antiguo canciller Olaf Scholz era mucho más cuidadoso, sobre todo en lo que se refiere, Silvia, a las armas de largo alcance. Y desde hoy, como bien mencionabas, sabemos que el nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, ayudará a Ucrania a producir sus propias armas de largo alcance. Así lo dijo en la conferencia de prensa. Ucrania dice que en solo unas semanas ya podría empezar a usar este tipo de armas en el campo de batalla, y esta ayuda se suma al tipo de ayuda que Alemania ya había prometido a Ucrania, como por ejemplo más sistemas de defensa y más munición. Bueno, Alemania ayudará a Ucrania con 5.000 millones de euros en ayuda militar. ¿Qué más sabemos al respecto, Carolina? Bueno, esta ayuda militar, Silvia, se traduce en sistemas de defensa, munición, vehículos y también ayuda médica en Ucrania. Pero esto no es realmente nuevo, ya que por un lado es parte de la ayuda que el antiguo Parlamento alemán, bajo el canciller Scholz, ya había dado luz verde, alrededor de 3 millones de ayuda para Ucrania. Lo que realmente sí es nuevo es esa cooperación que vamos a empezar a ver que va a existir con empresas alemanas para que Ucrania pueda construir sus propias armas y pueda prescindir en el futuro también de estar pidiendo apoyo armamentístico a países de Occidente. Por otro lado, también es importante mencionar, Silvia, que el presupuesto federal aún no ha sido acordado, el presupuesto federal para este año. Es decir, será entonces cuando realmente veremos esos debates al respecto y si finalmente reciben luz verde más paquetes de ayuda hacia Ucrania o no. Y ante todo esto, Carolina, ¿qué dicen los ciudadanos aquí en Alemania? ¿Tiene Merz el apoyo del pueblo alemán en estos gastos y este apoyo nuevamente de miles de millones de euros a Ucrania? Muy buena pregunta, Silvia, porque finalmente eso es lo que realmente le importa a cada uno de los ciudadanos. Claro que quieren paz, pero tampoco no quieren ver menos dinero en sus bolsillos. Y Merz ha dejado claro desde los primeros días de su gobierno que Europa tiene que ser más fuerte y que Alemania tiene que asumir más liderazgo respecto a la guerra en Ucrania. Una guerra en Europa, la más grande después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en vista que Estados Unidos podría retirar su apoyo en cualquier momento. Recordemos que esa fue además una de las principales razones para que el endeudamiento de Alemania, que ahora es de casi 1 billón de euros, ahora también reciba luz verde. Y ahora también está el plan del grupo de los G7, usar los intereses de los activos rusos congelados también para este tipo de ayuda. Y esto, claro, significaría que la financiación no sería únicamente del presupuesto alemán, pero nuevamente mucho depende de esas negociaciones para decidir el presupuesto federal y también de la cumbre, claro, del G7, donde el tema de activos volverá a ser central. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde el estudio parlamentario. Gracias a ti, Silvia. Bueno, y como se esperaba, las reacciones desde Rusia no se hicieron esperar. El Kremlin acusó al canciller alemán Friedrich Merz de intentar obstaculizar el proceso de paz en Ucrania tras anunciar la ampliación de la ayuda militar a Kiev. El Kremlin ha intensificado sus críticas hacia Alemania por su postura en el conflicto. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov acusó al líder alemán de alentar la prolongación de la guerra al instar a los ucranianos a seguir combatiendo y calificó esta actitud como una tendencia muy peligrosa y una postura irresponsable por parte de Berlín. Más categórico aún fue el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien señaló que Alemania ya actúa como parte activa en la guerra. Según Lavrov, las decisiones del gobierno alemán están aumentando las tensiones y expresó su esperanza de que los líderes políticos tomen conciencia y detengan lo que calificó como una locura. La implicación directa de Alemania en la guerra de Ucrania es clara. Alemania va cuesta abajo hacia su colapso, tal como ocurrió un par de veces en el siglo pasado. Espero que los políticos responsables de ese país tomen la decisión correcta y pongan fin a esta locura. Y ampliamos esta información con Ricardo Marquina, experto en el tema. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, ¿cómo han sido recibidas en los medios rusos las declaraciones de Merz y el nuevo acuerdo militar con Ucrania? ¿Se percibe allí en Moscú un cambio de rol de Alemania en este conflicto?
Bueno, empezando por la segunda parte de la pregunta, sin duda Alemania junto con Francia pasan ahora a ser la bestia negra de Rusia, quedando Estados Unidos ahora en una zona gris, no se sabe muy bien dónde está Trump, pero sí, Alemania y Francia han sobrepasado incluso al Reino Unido en esa categoría de bestia negra en Europa. Los medios rusos han reaccionado como se esperaba, pues con frases hechas, intentando hacer analogismos entre Alemania y la Alemania nazi, y también yo creo que la persona que mejor representa la opinión de los medios rusos estatales, esto es bajo control estricto del Kremlin, ha sido hoy Margarita Simonian, la directora del canal de propaganda RT, ha dicho que si empresas alemanas y el Estado alemán se han involucrado con sus fábricas fabricando armas para Ucrania, va siendo hora de bombardear Berlín. Bueno, peligroso. Lavrov ha dicho además que los nuevos planes de armamento alemanes son una prueba más de su participación en la guerra. ¿Qué impacto real tienen esas acusaciones del Kremlin en la narrativa interna rusa y en la percepción pública sobre Occidente y la posibilidad de una salida negociada? Muy bien, has matizado ahí esa percepción interna, porque este tipo de mensajes tan alarmantes son siempre, incluidos los de Simonian, que he dicho hace un momento, son siempre cara a la galería interna, cara a mostrar a los rusos que Rusia está muy indignada y que se toma esto muy en serio. Pero dijeron cosas muy parecidas cuando llegaron los Leopard, los F-16, los Storm Shadow, siempre dicen cosas similares para intentar poner ese punto de hombría a la situación. Pero las conversaciones de paz van a continuar, lo hemos sabido hace pocas horas, y ni siquiera los brutales ataques de este fin de semana, matando a decenas de civiles, van a parar esas negociaciones de paz, con lo cual es un brindis al sol por parte del Kremlin. Bueno, Rusia está lista para negociaciones con Ucrania sobre el contenido del memorando de arreglo del conflicto y las condiciones para un alto del fuego. Eso es lo que han anunciado hoy. ¿Qué se sabe al respecto? El ministro de Exteriores, Lavrov, ha dicho que están dispuestos, han preparado ya para reunirse con la parte ucraniana en los primeros compases, la primera semana, esto es la próxima semana a comienzos de junio, otra vez en Estambul, y que ellos se presentarán allí con un memorando por la parte rusa. Entendemos que ese memorando serán todos los requisitos que Rusia exige para la paz. Entendemos también que si Ucrania acepta, entendemos que sí, también se presentará con un memorando con las exigencias ucranianas para la guerra. La respuesta en los próximos días. Muy esclarecedor este análisis que nos has hecho. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina. A ustedes. El ministro de Exteriores de Alemania se encuentra en su primer viaje oficial en Washington. Desde la capital estadounidense, Johann Wadephul pidió reforzar la cooperación transatlántica frente a los continuos ataques de Rusia contra Ucrania. Tras una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, el diplomático alemán relató que la conversación se centró en las relaciones bilaterales entre ambos países, el apoyo a Ucrania en su resistencia contra la invasión rusa, así como en las políticas de seguridad y defensa de Alemania y Estados Unidos. Uno de los temas más controversiales entre ambos países continúa siendo el comercio. Está previsto que los dos diplomáticos aborden además el asunto de los aranceles impuestos por Donald Trump a la Unión Europea. Vamos a escuchar ahora lo que dijo Johann Wadephul. El secretario de Estado Rubio y yo resaltamos repetidamente de que queremos un cese el fuego inmediato. Ucrania está preparada para ello, pero la Rusia de Putin no. De modo que estamos coordinando los próximos pasos a seguir para que Putin se siente finalmente a negociar. La Rusia de Putin seguirá siendo la mayor amenaza para la seguridad europea en el futuro próximo. Por eso seguimos apoyando la propuesta de aumentar las inversiones en defensa e infraestructuras críticas en un 5% de nuestro PIB. Vamos a Washington. José Díaz Briceño nos amplía la información. ¿Qué tal, José? Bueno, Wadephul pidió reforzar la cooperación transatlántica frente a los continuos ataques de Rusia contra Ucrania. ¿Hay voluntad real en Washington de asumir un mayor compromiso con Europa frente a Rusia, especialmente ahora que crecen las voces que piden recortar el apoyo a Ucrania?
Sí, aquí en Washington y en concreto dentro del movimiento MAGA del presidente Donald Trump, siempre ha habido voces escépticas sobre el compromiso de apoyar a Ucrania o de involucrarse en conflictos exteriores. Hay que decir, sin embargo, que en el Senado los republicanos siempre han sido, en su gran mayoría, firmes enemigos del presidente ruso Vladimir Putin. Y ahí mismo, en algo que se refirió el ministro de Exteriores alemán, existe en estos momentos una propuesta para reforzar aún más las sanciones que tiene Estados Unidos en contra de Rusia en todos los planos económicos, financieros y particularmente están proponiendo un grupo bipartidista de senadores establecer un arancel de 500% contra aquellos países que aún comercien con Rusia, particularmente los que comercien específicamente con materias primas del ramo energético, petróleo y también gas. Hay que decir, sin embargo, que esto de alguna manera también podría afectar a Europa, pues algunos países de la Unión Europea siguen consumiendo combustibles rusos y, sin embargo, el ministro de Exteriores alemán aseguró: tenemos una meta común y es enfrentar a Rusia, que no en principio buscaría la paz. José, ¿qué se espera concretamente allá en Washington de este acercamiento con Alemania en materia comercial? ¿Hay señales de que la Casa Blanca esté dispuesta a revisar los aranceles impuestos por Trump a la Unión Europea? Sí, los objetivos de esta visita eran relativamente modestos. Entre los observadores aquí de relaciones transatlánticas en Washington se puede encontrar específicamente que el objetivo de entrada era establecer un contacto personal directamente con Marco Rubio, alguien que se ha convertido no solo en el jefe de la diplomacia del Departamento de Estado, sino también en el consejero de Seguridad Nacional de Trump. Esto por parte del ministro de Exteriores alemán, hacer una especie de gesto para introducir al nuevo gobierno alemán. También se habla, de acuerdo con los observadores, de que la visita pudo haber tenido una misión para preparar el terreno a un eventual encuentro entre el canciller Merz y el propio presidente Donald Trump. En algún momento de junio podrían encontrarse, ya sea en Canadá, en la reunión del G7, o eventualmente, si Trump decide viajar, a la reunión de la OTAN también a finales del mes de junio. Y sin embargo, en el tema de los aranceles no hay en estos momentos una noticia de que hubieran abordado el tema, pero eso sí, las empresas alemanas de autos en específico están buscando en estos momentos un trato preferencial y seguramente pudo haber salido en la conversación. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Otros temas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que el ejército mató a Mohamed Sinvar, considerado el jefe del movimiento islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, una organización calificada de terrorista por varios países. Sinvar era uno de los objetivos más buscados por Israel, especialmente tras su ascenso a una de las posiciones más altas dentro del brazo armado de Hamas, luego del asesinato de su hermano mayor, Yahya Sinvar, en octubre del 2024. La semana pasada, Netanyahu señaló que Sinvar había sido blanco de un ataque israelí en el sur de Gaza. Por su parte, Hamas no ha confirmado su muerte todavía. Y Naciones Unidas afirma que varias personas murieron y medio centenar resultaron heridas en un punto de entrega de ayuda humanitaria en Gaza. Israel admite que efectivos de su ejército realizaron disparos de advertencia en el exterior del recinto al considerar que se estaba conformando lo que calificaron de tumulto cuando la Fundación Humanitaria de Gaza, dirigida por Estados Unidos e Israel, estaba repartiendo alimentos en su primer día de operaciones. Israel niega que sus tropas dispararan contra los palestinos. Y vamos ahora por más detalles con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué se sabe en el terreno sobre lo ocurrido durante el reparto de ayuda que terminó con decenas de palestinos heridos? ¿Cómo justifican las fuerzas israelíes el uso de fuego real contra civiles que buscaban alimentos? Hola Silvia, lo que sabemos es que efectivamente ha llegado la ayuda. Lo que informó el Fondo Humanitario para Gaza es que repartieron unas 840.000 cajas como las que vemos de alimentos, que eso es para una familia de 5.5 personas para 3.5 días y que es el comienzo de estos dos grandes hangares que han abierto, que pretenden abrir dos más. Sabemos que lo ha recibido
bastante gente y que hay mucha gente que no ha recibido, que efectivamente se crearon las avalanchas que la ONU ya preveía que iba a pasar al estar tan concentrada la ayuda en 2 lugares, lo normal es que lleguen muchos cientos de miles de personas hambrientas, desesperadas y suceda lo que hemos visto en esas imágenes. El ejército israelí dice que lanzó tiros de advertencia para que la gente no se abalanzara y que eso es lo que pasó y que la mayor parte de los heridos son por la avalancha. Claro, ¿y cómo está afectando a la población local la gestión de esta nueva organización humanitaria creada por Israel y Estados Unidos, especialmente tras estos incidentes violentos en sus primeros días de operación? Bueno, hablé con una persona en Gaza que cuenta que esta cosa es bienvenida, todo lo que sea alimentar a esta gente que no tiene manera de sobrevivir de otra manera. Hasta por ahora no son autosuficientes y tienen que depender de la caridad internacional de manera absoluta. Esta persona que está involucrada en el reparto de alimentos con diferentes organizaciones dice que deberían haber cientos de estos puestos en toda la franja de Gaza y que espera que esto suceda. Tal vez es optimista y eso es lo que cree que podría pasar si realmente hubiera voluntad política para que pasase. Pero por ahora solamente hay plan de que haya 4, como digo, de estos centros, 2 en Rafah, 3, y 1 en el centro de la franja, lo cual la ONU y las organizaciones humanitarias internacionales que se niegan a cooperar con este fondo lo hacen porque dicen que solamente aumenta más el maltrato, la humillación y la desesperación de familias, obliga a mayores traslados. Dice que es muy desigual porque solamente la gente que puede llegar, caminar, cargar con esas cajas va a recibir ese alimento y, en fin, no comparten el método. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Gracias, Silvia. Namibia conmemoró por primera vez este miércoles a las víctimas del genocidio cometido por el Imperio Alemán en ese país del sureste africano. Su presidenta, Netumbo Nandi-Ndaitwah, reclamó además el pago de una reparación histórica. El 28 de mayo de 1907, oficiales del ejército alemán ordenaron el cierre definitivo de los campos de concentración que habían establecido en Namibia. Entre 1904 y 1907, soldados alemanes masacraron a unas 70.000 personas de las etnias Herero y Nama. Algunos incluso fueron decapitados y sus cráneos enviados a Berlín para realizar estudios de motivación racista para demostrar la superioridad de los blancos. Las acciones del Imperio Alemán en Namibia se consideran el primer genocidio del siglo XX. Y vamos ahora directamente a la economía. Juliana González, cuéntanos. Así es, Silvia, vamos a hablar de esa intersección entre la política, el medio ambiente y la economía, porque el peruano Saúl Luciano Llulla litiga desde hace casi una década con el consorcio energético alemán RWE. Considera que los gases de efecto invernadero emitidos por la actividad de la empresa contribuyen al deshielo de los glaciares en Perú y esto pone en peligro su hogar. Por eso demandó a esta empresa ante los tribunales alemanes y pidió una compensación económica para financiar las medidas que le permitan proteger su vivienda. Este miércoles, sin embargo, un tribunal alemán desestimó su demanda, pero para el demandante esta decisión fue una victoria. Rara vez las distintas partes implicadas en un juicio interpretan la sentencia como una victoria. Es el caso del demandante peruano y la empresa alemana RWE. Saúl Luciano Llulla y las ONGs que apoyaron su demanda consideran que la desestimación de la justicia alemana establece un precedente en la lucha climática. Desde un inicio quisimos asentar un precedente para así poder responsabilizar a las empresas. Claro, en este caso fue rechazado, ¿no? mi pedido de que la empresa tiene que responsabilizarse. Bueno, no se logró del todo, pero sí se dio un gran paso para otras demandas. La empresa lo ve completamente diferente. Canalizar las demandas climáticas a través de las ONGs alemanas ante los tribunales de Alemania es un enfoque absolutamente equivocado. Si este método se pone de moda, pronto cada empresa alemana podría estar confrontada con demandas climáticas de todo el planeta. Esto no puede ser la solución, haría peligrar la industria alemana.
Con apoyo de la ONG ambientalista Germanwatch, el campesino peruano intenta desde 2015 hacer responsable de los efectos del cambio climático en su país al consorcio energético germano RWE, uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de Alemania. Algo que la justicia alemana no considera suficientemente probado. La sentencia argumenta que la probabilidad de que su casa sea destruida por el deshielo de los glaciares es demasiado baja. El tribunal apoya su sentencia en un informe de un perito judicial que estuvo sobre el terreno en Perú. En cuanto surjan casos similares, las personas que se ocupen del asunto al menos contarán con este dictamen jurídico no vinculante emitido por este tribunal. El vocero del tribunal alemán subraya que la sentencia podría haber sido diferente en virtud de otras pruebas, es decir, considera que la reclamación hecha por los demandantes es teóricamente concebible. Y cambiamos de tema y hablamos del fabricante de chips estadounidense Nvidia, que superó todas las expectativas al anunciar este miércoles un beneficio de $18.775 millones en el primer trimestre de su ejercicio fiscal. Eso significa un aumento del 26%, aunque estas ganancias podrían haber sido incluso superiores si el gobierno de Donald Trump no hubiera impuesto barreras a la exportación a China de sus chips integrados H20. El requisito de las licencias para exportar supuso para Nvidia unos $8.000 millones de gasto adicional. El gobierno de Trump teme que estos semiconductores ayuden a China a crear una supercomputadora cuántica. Los chips de Nvidia se han convertido en la tecnología clave para la inteligencia artificial. Bueno, Silvia, hasta aquí las noticias más destacadas de la economía. Gracias, Juliana. Seguimos nosotros. Un tribunal francés condenó este miércoles a 20 años de prisión al ex cirujano Joël Le Cournecet, declarado culpable de abusar sexualmente a 299 pacientes, en su mayoría menores de edad. Durante 25 años, el médico agredió a sus víctimas aprovechando que estaban anestesiadas. La condena impuesta es la pena máxima prevista por la justicia francesa. Le Cournecet ya se encontraba en prisión desde el 2015 por una sentencia previa relacionada con abusos similares. El caso ha generado una profunda conmoción en Francia. Muchos cuestionan cómo fue posible que los crímenes se prolongaran durante tanto tiempo sin ser detectados. Y el ciclista mexicano Isaac del Toro fue el vencedor este miércoles de la 17ª etapa del Giro de Italia, que en esta ocasión se decidió en la montaña. Del Toro mantiene así por noveno día consecutivo la tradicional malla rosa, que lo acredita como líder de la competencia. El corredor del equipo UEA, que hasta ahora no había logrado ganar una etapa en la ronda ciclista italiana, refuerza su liderazgo en la clasificación general, seguido de cerca del ecuatoriano Richard Carapaz. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.